Un niño fue vendido a una granja de cerdos por su padrastro por solo 500 euros para saldar sus deudas de juego. Nadie lo supo. Nadie preguntó. Solo su madre, Mariana, que durante un año entero buscó a su hijo como si cada segundo sin él fuese una astilla clavada en el alma. Desde aquel día, no volvió a dormir una noche completa. Dejó el trabajo en el hostal. Se volvió una sombra recorriendo calles, preguntando por rostros, por pistas, por olores conocidos. ¿Y Julián? Julián desapareció. Como si el miedo a la verdad lo hubiera devorado. Un año después, en un rincón sucio y olvidado de las afueras de Puente Bajo, una vieja fábrica de jabones que llevaba años cerrada, cubierta de polvo y herrumbre, volvió a ser el centro de atención. A las 3 de la madrugada, mientras el viento ululaba entre las chapas sueltas del techo, una camioneta negra con las luces apagadas se detuvo frente a la entrada principal. De ella bajaron 3 hombres con pasamontañas, linternas y mochilas vacías. Tenían claro a lo que venían. Los rumores hablaban de una vieja caja fuerte olvidada entre los escombros, con dinero en efectivo escondido por el último dueño antes de huir por fraude. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos esperaba, era que la fábrica, desde hacía 3 meses, era el único lugar donde Mariana pasaba sus noches. Había conseguido las llaves del guardia municipal a cambio de limpiar el lugar durante las semanas en que el municipio planeaba venderla como depósito. Había convertido una de las oficinas traseras en su escondite, su cuartel de búsqueda, su refugio. Allí dormía sobre una colchoneta, con fotos de Andrés pegadas en las paredes, mapas con marcas rojas, recortes de periódico, papeles escritos a mano con teorías, lugares visitados, personas interrogadas. Pero esa noche era distinta. Esa noche había decidido no dormir. Algo en el ambiente le revolvía las tripas. El presentimiento. La inquietud. Los ladrones entraron por el lateral, rompieron una reja y avanzaron por el pasillo central de la planta baja. Uno de ellos, el flaco, que llevaba una radio vieja con interferencia, hizo una broma estúpida que nadie respondió. El lugar era más grande de lo que esperaban y el eco amplificaba cada paso como si alguien lo siguiera. De pronto, el más joven, Rulo, pisó algo que crujió. No fue madera, ni piedra. Fue una carpeta con hojas, papeles desordenados con una foto de un niño pegada en el centro. «Bey, ¿qué mierda es esto?», preguntó, levantando la hoja. «¿Quién deja un altar así acá?», dijo el flaco, mirando los dibujos, los nombres, las fechas. Y entonces escucharon un grito. No era un grito de miedo. Era un grito de rabia. Como si alguien hubiera explotado desde adentro. Mariana, desde la puerta trasera, sostenía un tubo de metal con las manos temblando, los ojos abiertos como platos. Reconocía esas voces. Uno de esos tipos, Rulo, había sido cliente del hostal un año antes, un idiota que mencionó algo sobre una granja donde trabajaban chiquillos. Aquel comentario, hecho entre risas y cerveza, nunca lo había olvidado. Pero nunca lo pudo probar. Ahora estaban ahí, invadiendo su único lugar sagrado, tocando las piezas del rompecabezas de su vida. ¿Dónde está mi hijo?, gritó. Su voz no temblaba. Quemaba. El silencio fue inmediato. Los 3 se quedaron quietos. Nadie entendía. Pero el flaco, que tenía más calle y menos alma, levantó las manos lentamente. «Señora, no estamos aquí por su hijo. Venimos por otra cosa». Nadie sabía qué. Y mentira. Dijiste que en la granja trabajaban niños. Lo dijiste. Lo escuché. Y fue en ese momento cuando todo se quebró. Rulo dio un paso atrás, tropezó, cayó al suelo. De su mochila cayó una botella de vidrio con combustible. Y Mariana, sin pensar, la pateó. La botella chocó con una máquina oxidada y explotó. Fuego. Chispas. Caos. Los 3 escaparon como ratas, dejando atrás mochilas, herramientas, y los papeles volando en medio del humo. Mariana, tosiendo, volvió a la oficina. Salvó lo que pudo. Fotos. Mapas.
Y entonces, vio algo que no estaba antes. Una tarjeta doblada, caída entre los papeles sueltos. En ella, escrita con letra temblorosa. Granja San Telmo. Camino a los Nogales. Solo efectivo. Sus manos se crisparon. No había oído ese nombre antes. No aparecía en ningún registro oficial. Era privada, ilegal, escondida entre cerros y caminos rurales donde la policía no llegaba. Pero de pronto todo tenía sentido. Cayó de rodillas. La mezcla de humo, lágrimas y cansancio la venció. Pero solo por un minuto. Porque esa noche no era una derrota. Era un comienzo. Y el infierno que su hijo había vivido, estaba por terminar. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte para que mañana sea tu mejor día. El amanecer trajo consigo un viento espeso y agrio que se colaba por los ventanales rotos de la vieja fábrica, removiendo el polvo acumulado sobre las pilas de papeles, fotos ajadas y mapas marcados con círculos rojos. Como si el universo decidiera agitar la calma muerta de la noche justo cuando Mariana más necesitaba claridad. No había dormido ni un minuto desde que los ladrones irrumpieron, desde que el fuego casi lo devoró todo, desde que la pequeña tarjeta con la dirección de la granja San Telmo, escondida entre los documentos chamuscados, se deslizó como una pista maldita directamente a sus manos. A diferencia de todas las noches anteriores, marcadas por el insomnio, la rabia y la impotencia, esa mañana Mariana tenía un destino al que aferrarse, una coordenada que no era una suposición ni un presentimiento, sino una dirección concreta, escrita con la urgencia de quien quiere ser encontrado pero no puede pedirlo abiertamente. Durante un año entero había recorrido calles, oficinas, instituciones y hospitales con la fotografía de su hijo doblada en los bolsillos, mostrándola a extraños que apenas le regalaban una mirada vacía. Coleccionando respuestas huecas, teorías torpes, silencios llenos de sospecha y puertas cerradas que resonaban más fuerte que los insultos. Había aprendido a moverse entre basurales, a hablar con drogadictos, a sentarse a conversar con taxistas, conductores de camiones, prostitutas y mecánicos de carreteras, todos ellos personas que, en su miseria compartida, muchas veces le ofrecían más ayuda que cualquier policía de escritorio. Pero aquella tarjeta, empapada de humo y medio chamuscada, había cambiado todo. Por primera vez no necesitaba buscar un rumor, tenía un nombre, una granja, una ruta, un punto concreto en el mapa al que podía llegar. Sin perder tiempo, recogió lo poco que tenía, guardó los billetes arrugados que apenas sumaban 80 euros, metió en una mochila una linterna sin pilas nuevas, su teléfono apagado por falta de señal y carga, una botella con agua tibia y la última fotografía que le tomaron a Andrés, donde aún tenía los cachetes redondos y los dientes flojos. Salió de la fábrica sin mirar atrás, sin cerrar la puerta ni preocuparse por los papeles regados por el suelo ennegrecido, porque ya no había nada más que rescatar allí. Todo lo que importaba estaba adelante. El trayecto hacia los Nogales no estaba señalado en ningún GPS ni figuraba en los mapas turísticos del pueblo. Tuvo que preguntar a 3 taxistas, 2 borrachos en la plaza y un camionero que vendía melones en la entrada de una estación de servicio. Nadie sabía mucho. Algunos se encogían de hombros, otros decían haber escuchado hablar del nombre, y uno en particular, un hombre mayor con la piel cuarteada por el sol y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Frunció el ceño apenas oyó las palabras Granja San Telmo, como si el simple eco del nombre le trajera un sabor amargo a la boca. Sin explicarle nada, le indicó que podía encontrar respuestas si se dirigía al último almacén de ruta, un negocio solitario entre el pueblo y los cerros, regentado por un anciano que, según él, había visto cosas y no hablaba con cualquiera. Cuando Mariana llegó a ese lugar, el aire era más frío, más denso, como si se hubiera internado en una zona donde el tiempo se había detenido. El almacén era un rectángulo de madera descolorida con una reja oxidada y una campana colgante que tintineaba con el viento sin necesidad de que nadie la tocara. Detrás del mostrador, un hombre encorvado con una boina gris y una camisa con manchas de aceite contaba monedas y no levantaba la vista. Mariana se acercó, tragando saliva, y sin necesidad de rodeos, preguntó directamente por el camino a los Nogales y por la granja San Telmo. El anciano, sin mirarla, se quedó inmóvil,
como si sus huesos se hubieran convertido en piedra. Continuó contando las monedas durante unos segundos que parecieron eternos, y cuando por fin habló, lo hizo sin emoción, con la frialdad de quien ha visto el horror demasiado cerca como para fingir sorpresa. ¿Y para qué quiere una mujer sola saber de ese lugar? Preguntó sin mirarla a los ojos, como si ya supiera la respuesta. Porque allí puede estar mi hijo, respondió Mariana con una voz seca, agrietada por el polvo, la angustia y el tiempo. El viejo la observó por primera vez. Sus ojos estaban cubiertos por una telilla blanca, probablemente resultado de alguna catarata no tratada, pero aún así transmitían una lucidez feroz, la mirada de alguien que no necesitaba ver para entender. Después de unos segundos en silencio, bajó la cabeza, buscó debajo del mostrador un papel arrugado y garabateó una serie de instrucciones, entre líneas torcidas, árboles retorcidos y desvíos sin nombre. Si su hijo está ahí, no cuente con que lo encuentre entero. Ese lugar no es una granja, señora, es una jaula sin barrotes, una cueva de cosas que no tienen nombre, donde el que entra deja algo atrás que nunca recupera. Dijo con una voz tan baja que Mariana tuvo que inclinarse para escucharlo. Ella no respondió, no agradeció, no preguntó más. Tomó el papel y se marchó. Sabía que en esa advertencia había miedo, pero también una oportunidad. Y era la única que había tenido en 12 malditos meses. Durante más de una hora condujo por caminos polvorientos que parecían serpentear por entre montes secos, donde el sol y las sombras formaban figuras irreales, como si el paisaje quisiera distraerla de su objetivo. El auto que le había prestado un viejo mecánico del pueblo crujía a cada curva, protestando con chillidos metálicos que le recordaban que un solo error la dejaría varada en mitad de la nada. Pero Mariana no sentía miedo. Solo una ansiedad punzante, la necesidad de llegar, de ver, de confirmar que su hijo aún existía. Cuando por fin encontró el portón de la granja San Telmo, sintió que el estómago se le comprimía. Era una estructura de madera podrida, con alambres oxidados enrollados a los costados, y una campana colgante que parecía haber estado ahí desde antes que naciera el mundo. En el cartel, escrito con pintura desgastada y letras torcidas, apenas podía leerse el nombre de la granja. No había timbre, ni cámaras, ni guardias visibles, solo una cuerda vieja que colgaba como una trampa tendida. Mariana bajó del coche, respiró hondo y tiró de ella. El sonido que emergió de la campana fue seco, sordo, casi un susurro. Pasaron varios minutos antes de que algo sucediera. El portón se abrió lentamente, dejando ver a un hombre alto, corpulento, con la barba enmarañada y una gorra de cazador que le tapaba medio rostro. Su delantal estaba manchado con algo que no era barro ni tinta, y sus botas tenían restos secos de materia que Mariana prefirió no identificar. ¿Qué quiere?, gruñó, con una voz ronca que parecía venir desde lo más profundo de su estómago. Trabajo, respondió Mariana sin titubear, sabiendo que no podía decir la verdad, que no debía mostrar debilidad, que si mostraba desesperación no la dejarían pasar. El hombre la miró de arriba abajo con una mezcla de desconfianza y aburrimiento, como si estuviera acostumbrado a recibir gente rota que llegaba buscando cualquier cosa menos lo que realmente ofrecía el lugar. ¿Quién la mandó?, preguntó, escupiendo al suelo sin disimulo. Un tipo. Flaco. Estaba en un hostal. Me dijo que aquí necesitaban gente, respondió Mariana, improvisando la mentira más cercana a una verdad que se le ocurrió. El hombre no respondió inmediatamente. La observó unos segundos más, como si tratara de encontrar una fisura en su expresión. Luego, sin decir nada, se hizo a un lado. Pasa. Pero si me estás mintiendo, aquí nadie va a venir a buscarte, dijo, cerrando el portón tras ella con un ruido seco que sonó a sentencia. Mariana caminó por el sendero de tierra con el corazón latiéndole en los oídos, y fue entonces cuando lo vio, a la derecha, entre corrales improvisados. 3 niños con ropa sucia y cuerpos demasiado delgados para su edad arrastraban cubetas llenas de comida podrida hacia una pocilga. No hablaban. No se miraban. Solo caminaban con la cabeza baja, en automático. Uno de ellos tenía el cabello largo, despeinado, castaño claro. Por un segundo, Mariana sintió que se le apagaba el cuerpo. No pudo verle el rostro.
No sabía si era Andrés. Pero algo, en el modo en que caminaba, en cómo sostenía la cubeta, en la curvatura de su espalda, le gritaba que sí. Que era él. Y si no lo era, no importaba. Porque esa granja no podía seguir existiendo. Porque ella ya no era una madre en duelo. Era una madre en guerra. No hubo palabras de bienvenida, ni instrucciones, ni un gesto amable. Nadie le preguntó su nombre, ni le ofrecieron agua, ni se interesaron por saber de dónde venía o por qué estaba allí. Simplemente la dejaron pasar como si su presencia ya estuviera prevista desde mucho antes, como si su llegada solo activara un mecanismo invisible que esperaba a la persona adecuada para ponerse en marcha. Mariana avanzó entre los pasillos de tierra endurecida que cruzaban la granja como venas secas, vigilada por miradas que no se atrevían a alzarse del todo pero que la sentía clavadas como clavos oxidados en la piel. Hombres rudos con rostros apagados, mujeres jóvenes de aspecto cansado, niños que parecían ancianos por dentro. Nadie hablaba. Nadie reía. Nadie lloraba. El hedor era tan espeso que parecía tener peso. Una mezcla de orines rancios, estiércol cocido al sol, y algo más denso, más profundo, un aroma metálico y dulce que ella reconoció al instante aunque no quisiera hacerlo, sangre. Pero no era una sangre de matadero común, no era la del animal sacrificado con rapidez para alimento. No. Era la sangre de cosas que no se nombran, de cuerpos forzados más allá de su límite, de vidas que se pudren de pie. Lo sintió en el aire como un aviso, una advertencia, un rugido sordo escondido entre las moscas. Nadie le dijo a qué debía dedicarse, pero el corpulento hombre de la entrada, que más tarde supo que todos llamaban bicho. Le entregó un cubo oxidado lleno de desperdicios y señaló con la cabeza hacia una línea de chiquillos que arrastraban lo mismo. No había duda, si quería permanecer sin levantar sospechas, tendría que fingir que había llegado a trabajar. Así lo hizo. Caminó en silencio, tomó el cubo, lo cargó con ambas manos y siguió a los niños. No les dijo nada, no los miró directamente, pero no necesitó hacerlo. A los pocos pasos, supo con certeza que uno de ellos era Andrés. Él no levantó la cabeza ni reaccionó a su presencia. Sus pasos eran los de un niño que ya había aprendido a no esperar salvación, que vivía en un presente sin futuro, reducido a obedecer, a moverse sin pensar, a callar hasta desaparecer. Llevaba el cabello largo, enredado, la piel marcada por pequeñas heridas, las uñas negras de mugre seca y una delgadez que dolía solo de verla. Mariana quiso correr, abrazarlo, gritar su nombre, sacarlo de allí a la fuerza si era necesario, pero algo más fuerte que el amor la detuvo, el instinto. Sabía que si lo nombraba, si lo señalaba, si dejaba que la emoción la traicionara, pondría su vida en peligro y la de él también. Y no había llegado hasta allí para perderlo dos veces. Durante las siguientes horas, fingió. Fingió ser una más, una mujer sin historia, sin nombre, sin objetivos. Cargó cubos, barrió corredores, limpió excrementos y soportó las miradas lacerantes de quienes no necesitaban hablar para dejar claro que desconfiaban de ella. Nadie hacía preguntas directas, pero todos sabían que ella no encajaba. Era demasiado limpia, demasiado alerta, demasiado entera. Allí, los vivos olían a derrotados. Y ella aún olía a fuego. Cuando cayó la noche, el trabajo cesó. Las luces del generador se apagaron antes de las 10, y cada uno regresó a su zona, los adultos a cuartos compartidos sin ventanas, los niños a una barraca metálica en forma de U. Encerrados con un candado grueso que se cerraba por fuera. Mariana no tenía cuarto asignado, así que la dejaron en el cobertizo junto a los sacos de grano y una colchoneta sucia. No le dieron comida. Solo agua tibia de un balde compartido. Nadie le habló. Nadie se despidió. El portón del cobertizo crujió al cerrarse y la oscuridad cayó como un telón denso. Pero sus ojos no buscaban descanso. Se adaptaron rápido a la penumbra. Y su mente, mucho más despierta de lo que había estado en meses, ya empezaba a dibujar el siguiente movimiento. Cerca de la medianoche, cuando el silencio se hizo tan profundo que podía oírse el crujir de las maderas podridas, Mariana se arrastró hacia una rendija rota del cobertizo. Desde allí,
Agazapada entre los sacos, observó como una figura delgada y encorvada, envuelta en una manta oscura, salía por la puerta trasera de la barraca de los niños. Era alguien pequeño, pero ágil. No caminaba como un niño. Se movía como una sombra que ya conoce la ruta. En las manos llevaba algo. Parecía una caja, una linterna de juguete o tal vez una bolsa. Mariana contuvo el aliento. Algo no encajaba. La figura cruzó el patio hacia la parte trasera de la granja, donde la cerca desaparecía en un bosque espeso que parecía más una mancha negra que un conjunto de árboles. No había vigilancia. No había perros. No había luces. Solo una oscuridad densa, intacta. Mariana esperó. 15 minutos. 20. Y entonces, la figura volvió. Esta vez traía algo más grande cargado al hombro, un saco. Mariana no pudo ver qué contenía, pero el modo en que lo arrastraba y lo escondía detrás de uno de los depósitos le erizó la piel. Aquello no era comida. Tampoco basura. Era algo que debía permanecer oculto. Y quien lo hacía, no era un niño cualquiera. La sombra desapareció, y la noche volvió a cerrarse. Pero algo había cambiado. Una capa se había levantado. Mariana comprendió entonces que aquel sitio tenía más reglas de las que se veían. Que los niños no solo trabajaban. Que algunos sabían cosas, hacían cosas, y que el silencio era parte del contrato que todos habían firmado con el miedo. No podía permitirse perder tiempo. La mañana siguiente, Mariana se levantó antes que todos. Buscó a Andrés con la mirada en cuanto salió al patio. Allí estaba. Más cerca que el día anterior. Sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Un parpadeo. Un estremecimiento. Nada más. Pero ella supo que él la había reconocido. No como su madre. No como salvación. Sino como algo familiar. Como una memoria que la mente todavía no se atreve a rescatar, pero el cuerpo sí. Aún no podía acercarse. No podía decir su nombre. Pero ahora tenía dos certezas. Él estaba vivo. Y alguien, en esa granja, se movía en las sombras. Y no era para escapar. Era para enterrar secretos. A las 4 de la mañana, cuando la granja entera respiraba con el ronquido lento y mecánico del agotamiento colectivo, Mariana ya llevaba una hora despierta, no porque lo quisiera, sino porque esa noche no había forma humana de encontrar el descanso. El sueño no llegaba a lugares como aquel. Era como si la oscuridad no sirviera para calmar, sino para amplificar cada ruido oculto, cada susurro que se tragaba el suelo, cada movimiento de los que no deberían estar despiertos. Afuera, entre el murmullo del viento y el crujir de los maderos viejos, algo más se movía, no con torpeza, no con miedo, sino con una certeza inquietante. Alguien caminaba con conocimiento absoluto de los puntos ciegos. De los rincones donde el ojo humano no alcanzaba a ver. Mariana se arrastró hacia la rendija del cobertizo, la misma por la que la noche anterior había observado al niño encapuchado que salía en silencio hacia el bosque. Esta vez no tuvo que esperar mucho. Desde la barraca metálica, que en teoría debía estar cerrada con llave desde fuera, surgió de nuevo la figura delgada. No llevaba linterna. No tropezaba. Caminaba con el mismo sigilo de un animal entrenado. Mariana entrecerró los ojos, obligándose a ignorar el cansancio. Aquel niño se movía como si fuera parte del terreno, como si conociera cada centímetro de tierra bajo sus pies. Se detuvo cerca del pozo viejo, se agachó y comenzó a escarbar con las manos. El silencio era tan espeso que los dedos rascando la tierra sonaban como un cuchillo rompiendo tela. Mariana deseó poder ver con más claridad, pero lo que ocurrió a continuación le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda como una descarga. De la tierra no sacó comida, ni herramientas, ni nada que pudiera explicar esa salida nocturna. Lo que desenterró fue una especie de pequeño fardo envuelto en tela manchada. Lo abrió con cuidado, como quien sabe exactamente lo que está haciendo, y lo que había dentro era, sin lugar a dudas, un puñado de papeles. Pero no eran documentos, ni cartas, ni fotografías. Eran dibujos.
Dibujos de niños con ojos enormes, con bocas abiertas en un grito que parecía eterno. Dibujos de cerdos colgados por las patas, con las vísceras abiertas y algo más que sangre en la mirada. Dibujos de hombres sin cara arrastrando sacos. Y entre todos, uno en particular, hecho con trazo firme, una figura de mujer con el cabello largo, con una cicatriz en el cuello, la misma que Mariana tenía desde su accidente a los 14 años. Cargando a un niño de la mano, en medio de un campo vacío. La reconoció al instante. Ese dibujo la mostraba a ella. El corazón le retumbó como un martillo dentro del pecho. No sabía si sentirse aterrada o esperanzada. ¿Era Andrés quien los dibujaba? ¿La recordaba? ¿Era una señal de que aún quedaba algo vivo dentro de él? ¿O significaba que alguien más lo vigilaba, lo conocía, lo manipulaba? El niño volvió a enterrar los dibujos con la misma precisión, volvió sobre sus pasos y desapareció dentro de la barraca. Mariana no durmió el resto de la noche. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el techo de lámina, mientras su mente empezaba a comprender que había entrado en un sitio donde nada era lo que parecía. Ya no se trataba solo de sacar a Andrés de allí. Había algo más, una red invisible que atrapaba a todos en esa granja, una maquinaria siniestra en la que cada niño cumplía un papel. Y Andrés, por lo que acababa de ver, era más que una víctima. Cuando el sol asomó apenas como una mancha gris detrás de las nubes, el sonido de los cubos arrastrándose, de las cadenas golpeando los portones, y de las voces roncas exigiendo que todos se levantaran, marcó el inicio de un nuevo día. Mariana se integró al grupo como si fuera una más. No preguntó. No habló. No miró a nadie por demasiado tiempo. Pero sus sentidos estaban al límite. Y esa mañana, por primera vez, Andrés caminó a menos de 2 metros de ella. Fue solo un instante, apenas un roce de hombros. Pero al pasar, él dejó caer algo, un botón metálico, aparentemente sin valor. Mariana lo recogió con disimulo, se lo metió en el bolsillo y no lo examinó hasta que estuvo sola, detrás del galpón de compostaje. No era un botón común. Era un pedazo de una vieja radio portátil, con marcas diminutas que alguien había grabado con una aguja. Letras torcidas, difíciles de leer. Tuvo que girarlo varias veces hasta poder unirlas mentalmente. Lo que decía, apenas legible, era, si ella te encuentra, corre. El peso de esas palabras no era solo enigmático. Era aterrador. Porque no había ninguna ella conocida en la granja, excepto Mariana. Pero si no se refería a ella. ¿Quién era esa otra mujer? ¿Quién era ella? Y más aún, ¿por qué Andrés le advertía que corriera? Algo iba muy mal. Más de lo que jamás habría imaginado. El frío que invadía el cuerpo de Mariana no venía del clima, ni del amanecer que apenas despuntaba con una neblina densa que se arrastraba como una lengua sucia por los campos áridos de la granja, era un frío distinto. Uno que no entraba por los poros sino que nacía desde dentro, como si algo hubiera tocado directamente el alma y le hubiese quitado la temperatura sin pedir permiso. Ese botón, que seguía apretando dentro del bolsillo con los dedos tan tensos que le dolían, no era una simple pieza rota de una radio vieja, no se trataba de un accidente, ni de una señal inocente. Esa frase diminuta, grabada con tanto cuidado como desesperación, si ella te encuentra, corre, no era solo una advertencia, sino una sentencia en espera, una verdad que ya había comenzado a volverse realidad. Aunque Mariana aún no lograra ponerle nombre. Nadie en esa granja había mencionado a una mujer en lo absoluto desde su llegada, ningún nombre femenino había salido de las bocas secas de los niños, ni de los gruñidos de los hombres encargados, y sin embargo, en la mirada de Andrés había algo más que reconocimiento, algo más que miedo o confusión. Había una especie de secreto profundamente enterrado, una urgencia apenas contenida, y ahora Mariana comprendía que todo lo que había visto hasta ese momento no era sino una fachada cuidadosamente diseñada. Un montaje tosco para distraer de lo verdaderamente importante. La figura de poder en ese lugar no estaba en los látigos, ni en las órdenes, ni en las miradas rotas de los capataces. Estaba escondida, oculta bajo tierra, silenciosa, como un veneno que no da síntomas hasta que ya es tarde.
La mañana continuó su curso con una lentitud absurda. El aire olía a sudor rancio, a comida fermentada, a cerdos que llevaban años respirando la misma muerte. Mientras empujaban carretillas y limpiaban excremento en los corrales traseros, un hombre al que todos llamaban bicho apareció por detrás de Mariana sin hacer ruido alguno. Con ese caminar sigiloso y brutal que lo hacía parecer más una bestia que una persona. No dijo una sola palabra, no le pidió permiso ni explicó nada. Simplemente la señaló con dos dedos torcidos y comenzó a caminar hacia la parte más alejada del complejo, una zona que hasta ese momento había parecido invisible, como si no perteneciera al mismo terreno. A medida que se alejaban de los demás, Mariana empezó a notar cosas que antes no había visto, huellas que se detenían bruscamente en la tierra, un rastro de sangre seca en la parte baja de una pared. Una reja oxidada que ocultaba una entrada subterránea clausurada con cadenas enormes. Pero Bicho no se detuvo allí. Siguió avanzando hasta un pequeño cobertizo de madera oscura que no tenía ventanas, que no tenía nombre ni cartel, y que parecía abandonado a propósito. Sin decir palabra, abrió la puerta y empujó a Mariana hacia el interior. Dentro, la oscuridad era tan espesa que parecía sólida, como si tragara la luz. «Espera aquí», gruñó él, antes de cerrar la puerta y desaparecer. El silencio era absoluto. No había relojes. No había luz. Solo un aire denso, espeso, que olía a velas consumidas y a flores que habían muerto hacía semanas. Mariana se quedó de pie, con la espalda recta, tratando de acostumbrar la vista, de entender que era ese lugar que parecía hecho para quebrar a cualquiera que entrara. Cuando por fin sus ojos comenzaron a distinguir los contornos, vio una silla al fondo, de respaldo alto, vacía. Una mesa de madera al centro. Y un armario cerrado con candado. Estuvo sola durante lo que le parecieron horas. No había sonidos del exterior. Nada. Como si la hubieran enterrado viva. Pero entonces, sin previo aviso, una voz quebró el silencio. No fue un grito. Fue algo mucho más temible, un susurro calmo, lento, que no venía de ningún punto específico. Así que tú eres la madre. Mariana no respondió. No porque no pudiera, sino porque algo le decía que si hablaba, ese lugar se desmoronaría. O peor, revelaría algo que ella aún no estaba lista para enfrentar. La voz no se repitió. Pero de pronto, la silla al fondo ya no estaba vacía. Allí, sentada con una compostura tan elegante como antinatural, había una mujer. No era lo que Mariana esperaba. No vestía de negro, ni irradiaba agresividad. Llevaba un vestido blanco, limpio, con los puños remangados hasta los codos como si estuviera lista para cocinar. Tenía las uñas cortas, las manos entrelazadas sobre el regazo, y el rostro sereno, casi maternal. Pero sus ojos eran lo más perturbador de todo, verdes, inmóviles, profundos como pozos sin fondo. Ojos que no parpadeaban como deberían. Ojos que habían visto cosas demasiado oscuras para olvidarlas. Te pareces mucho a él, dijo la mujer con voz baja. Pero tú no estás hecha para resistir. Tú estás hecha para romperte. Y eso, a veces, es útil. La mujer se levantó con una calma milimétrica, caminó hasta quedar a 1 metro de Mariana, y le tocó el rostro con la yema de los dedos, unos dedos tan fríos que la piel se le erizó. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa estudiada, de alguien que sabía exactamente lo que provocaba. Aquí nadie escapa, susurró. Ni tú. Ni tu hijo. Ni siquiera los que creen que pueden ayudar. Luego caminó hacia la mesa y sacó de un cajón una caja de madera que colocó frente a Mariana. La abrió sin prisa. Dentro, había decenas de botones como el que Andrés le había entregado. Cada uno tenía letras diminutas grabadas. Todos diferentes. Mariana entendió, en ese instante, que no era la primera en recibir un mensaje. Que otros niños lo habían intentado antes. Y que todos habían fallado. ¿Sabes por qué todos fracasan? Preguntó la mujer, sin necesidad de respuesta. Porque buscan al enemigo en los lugares equivocados. Temen a los hombres. A los gritos. Al dolor.
Pero el verdadero miedo, el verdadero control, soy yo. Y siempre he estado aquí. Se acercó aún más. Mariana sintió su aliento en la piel. Él me pertenece más a mí que a ti. Y entonces, sin más, se dio la vuelta y volvió a sentarse, como si nada hubiera ocurrido. La puerta se abrió. Bicho apareció de nuevo, con la misma expresión vacía. Mariana salió sin decir palabra. El sol seguía en el cielo, los niños seguían trabajando, pero todo era distinto. Porque ahora lo sabía. No había venido a rescatar a su hijo. Había entrado al corazón del monstruo. Y el monstruo tenía rostro de mujer. La noche cayó sobre la granja con una lentitud exasperante, como si el cielo mismo tuviera miedo de permitir que la oscuridad cubriera el lugar. La quietud era insoportable, y la tensión se acumulaba en el aire como una presión invisible que apretaba el pecho de Mariana cada vez que daba un paso. No era solo el cansancio lo que la mantenía despierta, ni el rastro del miedo que aún la seguía como una sombra pegajosa, era el peso de lo que había visto, lo que había aprendido. Lo que había descubierto en esa habitación tan oscura y fría. El silencio estaba lleno de respuestas que se negaban a revelarse, pero más que todo, había algo mucho más profundo, algo que comenzaba a desbordarse en su mente. Algo que la arrastraba lentamente hacia un abismo del cual no estaba segura de poder escapar. En ese lugar donde todo parecía detenido en el tiempo, donde los susurros eran más peligrosos que los gritos, Mariana había sentido por primera vez en mucho tiempo el miedo de no tener control sobre su vida. Al principio había sido el pánico a lo desconocido, a las amenazas no dichas, pero ahora había algo más, la verdad. Una verdad que se filtraba lentamente, como un veneno, haciéndola sentirse cada vez más impotente. La madrugada llegó como un suspiro, con la niebla envolviendo los pasillos de la granja y las sombras estirándose como monstruos inalcanzables. Mariana se levantó antes de que la luz del sol pudiera tocar la tierra, antes de que los primeros ruidos de la granja comenzaran a despertarse. Caminó con pasos rápidos, el aire fresco de la mañana acariciando su rostro, y mientras avanzaba, sus pensamientos eran como un torbellino. No sabía exactamente a dónde iba, pero una cosa estaba clara, tenía que encontrar a Andrés, tenía que hablar con él. No podía seguir sin entender qué estaba pasando realmente en ese lugar, ni qué papel jugaba él en todo esto. Lo encontró en un rincón apartado de la granja, al borde del viejo pozo, un lugar que parecía completamente fuera de lugar, como si no perteneciera al terreno. Estaba allí, con las piernas colgando y la mirada fija en el vacío, como si estuviera esperando que algo sucediera, algo que él mismo temía pero sabía que debía enfrentar. La luz de la madrugada apenas iluminaba su rostro, dándole una apariencia sombría, como si ya no fuera el niño que había conocido, sino alguien más, alguien marcado por algo que no podía entender. Mariana se acercó, sintiendo el peso de la angustia aplastándole el pecho, y sin esperar a que él dijera una palabra, le preguntó directamente, con la voz que se le rompía por dentro. Pero que se empeñaba en mantener firme. ¿Desde cuándo lo sabías, Andrés? El chico no respondió de inmediato. Sus ojos se levantaron lentamente, y cuando finalmente se encontraron con los de Mariana, ella vio algo que la hizo estremecerse, no era solo miedo lo que reflejaban sus ojos, era una tristeza profunda. Como si todo lo que había querido y soñado se hubiera desvanecido en un solo suspiro. Andrés miró hacia el pozo de nuevo, y con una calma inquietante, murmuró. Desde la primera noche que llegaste aquí. Te vi, pero no te reconocí. Estabas tan diferente, tan rota. Pero cuando vi tus manos, cuando te vi tan perdida, supe que era imposible olvidarlo. Mariana tragó saliva. No podía creer lo que oía. Había tantas preguntas en su mente, tantas dudas que nunca se había atrevido a formular, que ahora las palabras parecían desmoronarse dentro de ella como polvo. El chico continuó, sus ojos se deslizaban de nuevo hacia el vacío, como si buscara algo que se le escapaba. Me vendieron. Mi padrastro me vendió como si fuera un objeto. Pero eso ya lo sabes. ¿Lo recuerdas? Es callado, sirve para limpiar. Lo firmó, lo entregó, y ya no hubo vuelta atrás. El hombre que nos había prometido ser nuestra salvación, resultó ser el que nos condenó a este lugar.
Mariana sentía el peso de cada palabra, como si una cuchilla de hierro la atravesara lentamente. Todo lo que había creído saber, todo lo que había confiado, estaba desmoronándose en pedazos que caían al suelo con un ruido ensordecedor en su mente. Pero aún así, luchaba por mantener el control, por no dejarse arrastrar completamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. Porque no podía. Porque aquí no puedes confiar en nadie. Aquí, no se puede confiar en nada, respondió Andrés, su voz quebrada por el peso de la desesperación. Lo sabía, Mariana. Sabía que tú querías rescatarme, que querías salvarme. Pero aquí no hay salvación. Aquí todos somos parte del mismo ciclo, atrapados sin salida. Y cuando ella te observa, cuando ella está cerca, todo lo que creías saber se vuelve humo. Mariana intentó procesar sus palabras, pero algo en el tono de Andrés, algo en la intensidad de su mirada, la hizo comprender que no estaba escuchando solo un relato, sino una advertencia. Había algo más, algo mucho más oscuro y peligroso que se cernía sobre ellos, algo que no podían ver, pero que estaba ahí, acechando. Y la clave para escapar no residía en los botones ni en los planes que pudieran tramar. La clave estaba en algo mucho más profundo. ¿Quién es ella?, preguntó, el miedo teñido de urgencia en su voz. Andrés permaneció en silencio por un momento, como si luchara consigo mismo para encontrar las palabras. Luego, finalmente, las dijo, con una frialdad aterradora. Nadie sabe quién es, ni de dónde viene. Algunos dicen que es la hija del primer dueño de la granja, pero nadie lo recuerda. Otros dicen que nunca envejece, que ha estado aquí desde siempre. Ella es el corazón de este lugar. Y si crees que puedes irte, si crees que tienes alguna esperanza de salir, solo necesitas mirarla a los ojos una vez más para saber que todo eso es una mentira. Nadie escapa de ella. Mariana sentía como su corazón se aceleraba, como si la verdad la estuviera ahogando. Los ecos de sus palabras se repetían en su cabeza, resonando como un tambor lejano. Sabía que todo lo que había creído sobre su hijo, sobre el lugar, sobre su vida entera, estaba a punto de dar un giro imposible de comprender. Andrés no la miró. No hizo ningún gesto. Solo extendió la mano hacia su bolsillo y sacó algo que Mariana reconoció al instante. Era otro botón. Este tenía una letra grabada, diferente de los anteriores. Esta vez, era la letra M. Te lo di por si alguna vez llegabas a entender lo que está pasando aquí, dijo Andrés, con una gravedad que pesaba sobre sus palabras. Tienes que salir de aquí, Mariana. Tienes que llevarte a tu hijo, antes de que ella te encuentre. Mariana tomó el botón entre sus dedos, con un nudo en la garganta, sabiendo que ese pequeño objeto, tan insignificante a simple vista, era el único hilo que la conectaba con la esperanza. Pero también sabía algo más, algo que la aterrorizaba, el verdadero enemigo no estaba en las sombras. El verdadero enemigo era esa mujer. Esa presencia que gobernaba la granja con una mano invisible, pero férrea. Y ahora, más que nunca, entendía que solo podía haber una salida, destruirla antes de que destruyera todo lo que quedaba de ella. Si quiero sacar a mi hijo de aquí, murmuró, no será suficiente con huir. Tendré que quemar la raíz de todo esto. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al campamento, con la mirada fija en el futuro. El futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en sus manos. Mariana no pudo dormir. La oscuridad en su pequeña habitación era opresiva, como una manta de plomo que no dejaba espacio para la respiración. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Andrés sentado al borde del pozo, los botones en sus manos, las palabras que había dicho, y lo peor de todo, la certeza de que no solo había una prisión física que la rodeaba, sino también una trampa mental que era aún más difícil de romper. Pensó en la mujer de vestido blanco, esa sombra que había estado al acecho desde que puso un pie en la granja, y la inquietud de que, quizás, nunca podría escapar de ese lugar. Sentía la presión en su pecho, un miedo profundo que no podía sacudir, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible, tejida con mentiras y secretos. Con el amanecer,
La granja despertó con su habitual ruido monótono, los cerdos gruñendo, las palas golpeando la tierra. Los pasos de los hombres que arrastraban sus cuerpos cansados mientras cumplían sus labores en un ciclo que parecía no tener fin. Mariana se levantó, no con la esperanza de que el día trajera algo mejor, sino con la necesidad de hacer algo, de mover una pieza en un tablero que la sentía atrapada. Ya no podía quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas se solucionaran por sí solas. Necesitaba algo más, algo que cortara de raíz toda esa oscuridad, y para eso, tenía que ser más astuta que ellos. Sabía que debía actuar rápido. Había escuchado murmullos durante la noche, rumores que decían que la mujer de vestido blanco había comenzado a interesarse por ella. No sabía qué significaba eso, pero algo en su instinto le decía que era más que una simple coincidencia. La presencia de esa mujer ya no era solo una sensación extraña, se había convertido en una amenaza tangible, algo que la seguía, la observaba, la acechaba desde las sombras. Lo peor de todo es que, al parecer, ni siquiera Andrés sabía realmente qué era ella, qué quería, ni cómo detenerla. Y eso la aterrorizaba aún más. Mientras avanzaba hacia el corral, con la mente atrapada entre los planes que comenzaban a formarse y las preguntas sin respuesta, algo extraño sucedió. Uno de los hombres de la granja, el que siempre había sido callado y sombrío, se le acercó por detrás, sin hacer ruido, como una serpiente deslizándose entre la maleza. Al principio no lo notó, pero cuando lo vio de cerca, su presencia le heló la sangre. «Te están vigilando», dijo él, con una voz tan baja que apenas se oía, como si cada palabra estuviera impregnada de un peligro palpable. Mariana lo miró, confundida, sin saber qué hacer con la información. Era claro que él no le iba a decir nada más. Ese tipo de advertencias nunca eran casuales, y ella lo sabía. Algo en sus ojos, algo en su tono, le indicó que ese hombre sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. En ese momento, comprendió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Sin esperar más, se alejó rápidamente de él, con la mente llena de preguntas que aún no tenía respuesta. Necesitaba más información, pero no podía arriesgarse a ser vista hablando con él. Sabía que tenía que ir más allá, hacer lo que nadie se atrevía a hacer, enfrentarse cara a cara con la mujer que gobernaba la granja. La idea le era aterradora, pero no había alternativa. Ella era la clave. La clave para todo. Y si quería salvar a Andrés, si quería escapar de todo eso, tenía que descubrir la verdad detrás de esa mujer y, sobre todo, cómo detenerla. Esa tarde, Mariana decidió seguir su intuición y se dirigió al viejo cobertizo de herramientas, un lugar olvidado por la mayoría de los trabajadores, donde nadie se atrevía a ir. Sabía que allí encontraría algo. Algo que le permitiría dar el siguiente paso. El cobertizo estaba oscuro y polvoriento, como si nadie lo hubiera tocado en años. Al entrar, un aire pesado la golpeó en la cara, un olor a metal oxidado y madera vieja. Se adentró en la penumbra, buscando entre las estanterías de herramientas, hasta que algo brilló en el suelo. Se agachó y lo recogió, era una llave antigua, desgastada por el tiempo, con una inscripción que apenas se podía leer. No sabía qué abría, pero en su interior algo le decía que esa llave era la respuesta que buscaba. Con la llave en su bolsillo, se retiró del cobertizo y se dirigió hacia la granja, cada paso más decidido que el anterior. El plan empezaba a tomar forma, aunque estaba lejos de ser perfecto. Sabía que el riesgo era enorme, pero también sabía que ya no tenía tiempo. Algo se estaba moviendo en las sombras, y la mujer de blanco estaba a punto de descubrirla. No podía esperar más. Al día siguiente, al caer la noche, Mariana se deslizó fuera de la barraca. Nadie la siguió. Nadie sospechaba de sus movimientos, lo cual le dio la tranquilidad de que el primer paso había sido exitoso. Se dirigió hacia la vieja casa del fondo, esa que nadie parecía recordar. Los ladridos de los perros se apagaron en cuanto ella atravesó el umbral, y un escalofrío recorrió su espalda. La llave en su mano temblaba con una energía extraña, como si estuviera viva. Entró en la casa con sigilo, moviéndose en la oscuridad, como una sombra más. Allí, todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, y el aire estaba cargado de un silencio absoluto.
Sin embargo, algo en el ambiente le decía que no estaba sola. Algo, o más bien alguien, la estaba esperando. Se detuvo en el centro de la habitación, donde había una puerta oculta, cubierta por un viejo tapiz. Sabía que ahí estaba la respuesta. Con manos temblorosas, sacó la llave y la insertó en la cerradura. El crujido de la puerta al abrirse fue como una sentencia de muerte, una advertencia de que ya no había vuelta atrás. Pero Mariana no se detuvo. Empujó la puerta con determinación, sabiendo que lo que encontraría detrás cambiaría su destino para siempre. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que no lograba entender, y al centro, sobre una mesa de madera, había un espejo antiguo, de cristal opaco. A su alrededor, cientos de fotos de personas, todas con una expresión vacía, como si estuvieran atrapadas en un instante que nunca terminaba. Y allí, frente al espejo, una figura apareció, tan etérea como el aire. La mujer de blanco. Sabía que vendrías, dijo la mujer, su voz suave, como un susurro que recorría la piel de Mariana. Mariana la miró fijamente, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba alrededor de ella. Sabía que en ese momento, ya no había vuelta atrás. Mariana sintió cómo la sangre se le helaba al instante. La mujer de blanco estaba allí, frente a ella, más real que nunca, pero aún envuelta en ese aura extraña que la hacía parecer casi etérea, como si no perteneciera a este mundo. Su presencia era imponente, aunque no pronunciara una sola palabra, como si el solo hecho de estar allí fuera suficiente para apoderarse de todo lo que quedaba de la realidad. La habitación, que antes había sido una simple estancia polvorienta, ahora parecía un templo oscuro, donde el aire se había vuelto denso y cargado de un mal indescriptible. Cada rincón de ese lugar parecía gritar en silencio, como si las paredes mismas estuvieran siendo testigos de algo terrible que estaba a punto de suceder. La mujer de blanco no se movió, no hizo ningún gesto, pero su mirada, profunda y vacía, pareció atravesar a Mariana como un cuchillo afilado. Su piel, tan pálida como la luna, reflejaba una luz que no parecía natural. De alguna manera, la figura de la mujer era tan deslumbrante como aterradora. Y sin embargo, lo más perturbador de todo era la quietud de su rostro. No había emoción alguna en sus ojos, solo una calma mortal, una serenidad que helaba el alma de cualquiera que osara acercarse. Pero lo que más desconcertaba a Mariana era que, a pesar de la sensación de peligro inminente, sentía que algo más la vinculaba a esa mujer, algo profundo, casi ancestral, que no podía entender. La mujer levantó una mano, señalando hacia el espejo que se encontraba en el centro de la habitación. El vidrio, antes opaco, comenzó a brillar con una luz que no provenía de ninguna fuente visible, como si el reflejo estuviera vivo, vibrando con una energía que atravesaba la realidad misma. Mariana intentó moverse, pero sus piernas estaban clavadas al suelo, como si una fuerza invisible las mantuviera en su lugar. No podía apartar la mirada del espejo, como si algo la estuviera absorbiendo, como si fuera parte de una trampa mortal de la que no podía escapar. Finalmente, la mujer habló, y su voz fue tan suave como un susurro, pero al mismo tiempo tan penetrante que resonó en los rincones más profundos de la mente de Mariana. «¿Ves? Ya lo sabes», dijo la mujer, con una calma perturbadora. «Este lugar, esta granja, no es lo que crees. No es solo un refugio para aquellos que lo necesitan. Es mucho más. Es una prisión para aquellos que aún tienen algo que perder». Mariana intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si el aire mismo le fuera negado. Todo lo que había pensado saber sobre este lugar, sobre la familia, sobre los hombres que trabajaban allí, estaba a punto de desmoronarse ante ella. Ya no podía ignorar la verdad que se desbordaba como un torrente. Algo en su interior le decía que había cometido un error al entrar en esa habitación, que había abierto una puerta a un abismo del cual no podría regresar. La mujer continuó, su voz susurrante cada vez más envolvente, como un canto hipnótico que le hacía perder la noción del tiempo y del espacio. Este espejo, Mariana, no refleja lo que tú ves. No refleja lo que tú crees. Aquí no hay simples imágenes. Este espejo es el lugar donde todo lo que ha sido oculto en esta granja,
todo lo que ha sido negado, se muestra tal como es. ¿Quieres ver lo que ha sucedido realmente? ¿Quieres saber lo que está detrás de los muros de este lugar? Entonces mira. Mira y no apartes la vista, porque si lo haces, nunca podrás volver a comprenderlo. Mariana intentó retroceder, pero la fuerza invisible que la retenía no le permitió moverse. A su alrededor, el aire se volvió más pesado, más espeso, y el sonido de su respiración se volvió casi insoportable. La mujer de blanco no movió un dedo, pero algo en la atmósfera parecía intensificarse, como si estuviera presionando su voluntad sobre la de Mariana, obligándola a enfrentarse a lo que no quería ver. Finalmente, con una mezcla de terror y desesperación, Mariana dirigió su mirada hacia el espejo. Al principio, no vio nada. Solo una imagen borrosa de su propio reflejo, como si la superficie del vidrio estuviera empañada. Pero de repente, la imagen comenzó a cambiar. Las sombras en el espejo se movían, deformándose y tomando formas que no correspondían a la realidad. Primero, vio a Andrés, pequeño, su rostro marcado por el cansancio y el miedo, trabajando en los campos, pero luego su imagen se distorsionó y se transformó en una criatura grotesca, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Las manos de Andrés se movían, como si intentara escapar de algo invisible, algo que lo arrastraba hacia el centro del espejo. La visión cambió rápidamente. La granja apareció ante ella, pero no la granja que conocía, sino una versión mucho más oscura, más siniestra. El suelo estaba cubierto de sangre, las sombras se arrastraban por las paredes, y los hombres que trabajaban allí, aquellos que Mariana había conocido, estaban atrapados en un estado de desesperación absoluta. No había luz, solo oscuridad y terror. Y allí, en medio de esa oscuridad, estaba ella, la mujer de blanco, rodeada de personas que parecían ser familiares. Las figuras que se arrodillaban a su alrededor no parecían humanas, sino algo mucho más antiguo, mucho más maligno. Cada uno de ellos llevaba un semblante vacío, como si su alma hubiera sido absorbida por la misma fuerza que gobernaba ese lugar. Mariana dio un paso atrás, horrorizada, pero algo en su interior le decía que no podía apartar la vista, que debía seguir mirando, que el precio de la verdad era ver más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar. Y entonces, al fondo del espejo, algo más apareció. Una figura que se deslizaba entre las sombras, una presencia que la reconoció. Un ser de ojos vacíos, un hombre que no era ni vivo ni muerto, pero cuya mirada la atravesó de inmediato. Era su marido, el mismo hombre que había estado en la granja con ella, el mismo que la había dejado en la oscuridad, el que la había traicionado de tantas formas, el mismo hombre que había vendido a su hijo por dinero. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su familia, sobre la granja misma, estaba en ruinas. El espejo no solo reflejaba la verdad, sino que la mostraba como una prisión que había atrapado sus sueños, sus esperanzas y sus amores en un ciclo eterno de sufrimiento. Ella estaba condenada, al igual que todos los demás. Pero aún había una última oportunidad, enfrentarse al origen de todo, al ser que había creado esa maldición. La mujer de blanco no era solo una guardiana de ese lugar, sino su creadora, la fuente de todo lo que había ocurrido. ¿Vas a huir ahora, Mariana? La voz de la mujer resonó en su mente, arrastrando las palabras como una sentencia. Mariana, respirando con dificultad, entendió que no podía. Ya no podía. Para salvar a su hijo, para salvarse a sí misma, tendría que destruir lo que había comenzado. La batalla final estaba por comenzar. El aire se volvió espeso, denso, como si la misma habitación estuviera respirando a través de la mirada de la mujer de blanco. Mariana sentía que no podía escapar, que todo lo que había vivido, todo lo que había temido, la había conducido hasta ese preciso momento, esa confrontación que no podría evadir. No había más mentiras que contar, no más caminos a seguir. La mujer de blanco la observaba, su mirada fija e implacable, y Mariana, con la mente nublada por el miedo y la rabia, entendió que lo que la mujer deseaba no era simplemente su sufrimiento, sino su sumisión, su aceptación de una verdad que ningún ser humano debería conocer.
Pero Mariana ya no estaba dispuesta a sucumbir, ya no estaba dispuesta a ser una víctima más de ese ciclo eterno que parecía envolver a la granja, a todos los que la habían pisado y a todos los que, sin saberlo, quedaban atrapados en su oscura red. La mujer de blanco, con su rostro impasible, comenzó a caminar hacia ella lentamente, cada paso una resonancia en el alma de Mariana. El suelo crujió bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera sometida a su voluntad. Mariana, temblorosa, pero con una determinación que no había sentido antes, levantó la cabeza y, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, se preparó para enfrentarla. Lo sé, dijo la mujer de blanco, su voz cargada con una serenidad que desbordaba la oscuridad que la rodeaba. Sabes lo que esta granja representa, lo que realmente soy. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a perderlo todo para romper el ciclo? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo que te has negado a ver por tanto tiempo? Mariana la miró, una sensación de desesperación y furia creciendo dentro de ella. Recordó a su hijo, a Andrés, el sacrificio, las mentiras, todo lo que había perdido. Recordó cómo su vida se había desmoronado sin que pudiera hacer nada para evitarlo, cómo su amor por él la había mantenido viva, pero también la había atado a un destino que no entendía. Ahora, de pie frente a la mujer de blanco, entendía que no había vuelta atrás, que para liberarse, para liberar a su hijo, tendría que atravesar ese abismo, enfrentarse al origen de esa maldición y destruirlo todo. Sin importar lo que eso implicara. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa de reconocimiento, como si, por fin, Mariana estuviera comenzando a entender. Sin embargo, algo en su expresión cambió, como si estuviera observando algo mucho más allá de lo que Mariana podía ver. Eres más fuerte de lo que pensaba, dijo la mujer, su voz suave pero llena de una extraña fuerza. ¿Pero qué harás ahora? Porque lo que buscas no puede encontrarse simplemente con coraje. No podrás derrotarme con tus sentimientos. Este lugar, este ciclo, está mucho más allá de tu comprensión. Mariana apretó los puños, sintiendo como la energía dentro de ella comenzaba a hervir. Ya no había dudas, no había inseguridades. Todo lo que había pasado, todas las decisiones, las mentiras, las traiciones, todo eso había sido una preparación para este momento, para enfrentar la oscuridad y destruirla. La mujer de blanco podía ser poderosa, podía ser inmortal en su maldad, pero algo había despertado en el corazón de Mariana, una fuerza que ni la misma mujer de blanco podría comprender. No voy a huir, respondió Mariana, su voz firme, aunque temblorosa. No voy a dejar que tú sigas controlando nuestras vidas. No voy a permitir que sigas jugando con nuestros destinos. Tú eres la mentira, y yo soy la verdad que está por destruirte. Con esas palabras, algo cambió en el ambiente. La temperatura descendió drásticamente, y la luz que emanaba del espejo se intensificó, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad que rodeaba a la mujer de blanco. Mariana sintió como una fuerza indescriptible comenzó a acumularse dentro de ella, como si toda la energía de la granja, toda la vida que había sido drenada, estuviera siendo canalizada hacia su cuerpo. La mujer de blanco, al ver la transformación en Mariana, pareció sorprenderse por un breve momento, pero esa sorpresa pronto se desvaneció, reemplazada por una intensidad que parecía querer devorarla. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo la mujer, su voz más fría y peligrosa que nunca. Pero no sabes lo que estás enfrentando. Yo soy la guardiana de este lugar. Sin mí, todo se desmoronaría. Yo soy la oscuridad que gobierna este ciclo. No puedes destruir lo que no entiendes. Pero Mariana no dudó. Sabía que no se trataba solo de un enfrentamiento físico. Era mucho más profundo que eso. Era una lucha por la libertad, por la salvación de su hijo, por la posibilidad de escapar de ese lugar maldito. Y sin pensarlo más, se lanzó hacia el espejo, el único lugar en el que podía sentir la presencia de la mujer de blanco. En ese reflejo, en esa superficie que había absorbido tanto sufrimiento y dolor, ella podría encontrar la forma de destruir todo lo que había atrapado su vida, todo lo que había mantenido a su hijo prisionero. A medida que se acercaba al espejo, un grito se alzó desde su interior, un grito que resonó en las paredes de la granja, un grito que rompió el aire y la tierra misma.
Cuando sus dedos tocaron la superficie del vidrio, una explosión de luz llenó la habitación, cegándola por completo. La fuerza que emanaba del espejo la arrastró hacia adelante, y todo lo que había conocido, todo lo que había creído saber, desapareció en un suspiro. Y entonces, en ese momento de absoluto vacío, la mujer de blanco gritó, un grito que no era humano, un sonido tan profundo y desgarrador que parecía venir de un abismo sin fin. Su figura comenzó a desmoronarse, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que ella había invocado. La granja tembló, los muros se agrietaron, y el suelo se partió en dos, como si la tierra misma estuviera dando testimonio de la caída de una maldición que había durado demasiado tiempo. Mariana, agotada, pero con el corazón lleno de una libertad que nunca había conocido, cayó de rodillas en el suelo. En su mente, la imagen de su hijo apareció, por fin libre de las sombras que lo habían atormentado. El espejo, ahora vacío de toda luz, ya no era más que un fragmento de lo que había sido. Todo lo que había sucedido en esa granja, todas las almas atrapadas en su red, finalmente se desvanecieron. La batalla estaba ganada. La oscuridad había sido derrotada. Pero el precio aún estaba por pagarse. Mariana no podía comprender lo que sentía en ese instante. El aire había cambiado. La atmósfera ya no estaba saturada de terror, ya no estaba marcada por la presencia de la mujer de blanco. Esa entidad que había dominado todo en la granja y había controlado sus destinos como si fueran simples piezas en un tablero. La luz, aunque aún tenue, parecía ahora más pura, más clara, como si la oscuridad misma hubiera sido erradicada. La batalla que acababa de librar era más que una simple lucha contra una figura sobrenatural, había sido una guerra por la vida de su hijo, por su propia alma, por la oportunidad de redimir todo lo que había perdido. Sin embargo, al igual que la batalla había sido feroz, el precio de esa victoria era tan insondable como la oscuridad que había dejado atrás. Mariana se levantó del suelo, sus piernas temblorosas, su cuerpo aún exhausto por el peso de la lucha. Miró a su alrededor, al lugar que había sido el epicentro de su sufrimiento, el mismo que había absorbido las vidas de tantas personas y la esperanza de tantos más. La granja ahora parecía desmoronarse, como si la propia tierra estuviera tomando venganza por todos los años de sufrimiento y mentiras. Las paredes, antes tan sólidas y tan presentes, ahora se agrietaban, cediendo lentamente ante el colapso de un sistema que había estado podrido desde el principio. Era como si todo lo que había contenido ese lugar, todo lo que había mantenido viva esa maldición, ahora se desvaneciera como un suspiro en la brisa. Pero entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo. Esta vez, no era la misma vibración que había precedido la llegada de la mujer de blanco, no era la misma sensación de angustia que había apretado su pecho. Era algo más grande, más profundo, algo que se filtraba desde el núcleo mismo de la granja. Mariana miró al frente, y fue entonces cuando vio lo que menos esperaba, el espejo, que hasta hacía unos momentos había sido el portal hacia la verdad, comenzó a resplandecer con una luz cegadora. No era el reflejo que había conocido antes, no era la distorsionada oscuridad que había consumido todo lo que amaba. Esta luz era pura, era blanca como la nieve, como el amanecer después de una tormenta interminable. Pero algo en ella, algo que se movía dentro del cristal, comenzaba a inquietarla. Era como si el espejo mismo estuviera cambiando, transformándose en algo nuevo, algo mucho más peligroso. Entonces lo entendió. No todo estaba resuelto. El sacrificio que había hecho, la oscuridad que había derrotado, no había sido completamente erradicada. No había destruido todo lo que debía ser destruido. A lo lejos, como una sombra distorsionada que se alzaba contra la luz, apareció una figura, una presencia que no podía ser de este mundo. A medida que la figura avanzaba, la luz del espejo se hizo más intensa, y en su interior, la forma se fue haciendo más clara. Era el rostro de su hijo, Andrés, pero, algo no estaba bien. Su rostro, tan familiar, tan amado, ahora estaba marcado por una expresión vacía, como si su alma misma hubiera sido arrastrada por una fuerza que no podía entender. No era su hijo el que estaba frente a ella. Era su reflejo, una versión de él que nunca habría querido ver, una manifestación del precio que había tenido que pagar para romper la maldición. Andrés había sido la clave,
el sacrificio que había mantenido ese lugar vivo. Sin él, sin su sufrimiento, la granja habría colapsado, y todo habría caído en la oscuridad definitiva. Pero lo que Mariana había hecho al liberar a su hijo de la mujer de blanco, al destruir la entidad que había dominado todo, también había liberado a una fuerza mucho más antigua, mucho más peligrosa, que estaba ahora tomando la forma de su hijo. La figura que se alzaba en el espejo parecía más real, más viva, más amenazante. Mariana sintió cómo su corazón se detenía al ver lo que había hecho. No había salvado a su hijo. Lo había condenado a algo mucho peor. La maldición no solo había sido un ciclo de sufrimiento, sino que era un ente antiguo, una presencia que había estado esperando su oportunidad para manifestarse en una nueva forma, en un nuevo cuerpo, y ella, al destruir la mujer de blanco, le había dado acceso al mundo real. El reflejo de Andrés la miraba con una intensidad profunda, vacía, y Mariana supo en ese instante que había cometido el error más grande de su vida. La figura, o lo que quedaba de su hijo, se acercó al borde del espejo, extendiendo su mano hacia ella. Y al hacerlo, la granja entera se estremeció con tal violencia que la tierra misma parecía desgarrarse, como si los cimientos del mundo estuvieran siendo removidos. Mariana no pudo apartar la vista de los ojos de Andrés, esos ojos vacíos que ya no mostraban ni rastro de la ternura que ella había conocido. Era él, pero no era él. La verdadera esencia de Andrés había sido absorbida, y lo que quedaba frente a ella era solo una sombra, una creación de la oscuridad que había reinado en ese lugar. Entonces, con un rugido profundo que resonó en todo el lugar, el espejo comenzó a quebrarse, sus piezas cayendo al suelo como fragmentos de un sueño roto. Y en cada pedazo que caía, un nuevo ser, una nueva entidad, una nueva sombra, surgía de las grietas. Era como si todo lo que había estado atrapado en ese lugar, todas las almas que habían sufrido, se estuvieran desbordando en el mundo real. La granja se estaba desintegrando, pero en su lugar nacía algo mucho más oscuro, mucho más temible. Mariana se lanzó hacia el espejo, intentando detener la expansión de esas sombras que ahora ocupaban el espacio que antes había sido conocido como su hogar. Pero algo la detuvo. La luz que emanaba del cristal la envolvía, la absorbía. La oscuridad que había destruido toda esperanza se desbordaba de su propio ser. La realidad comenzaba a desmoronarse. La mujer de blanco había ganado, al final. Y en su último aliento, antes de ser arrastrada por la oscuridad, Mariana vio lo único que aún quedaba intacto en el espejo, los ojos de Andrés, observándola, y en esos ojos, una chispa de lo que había sido la esperanza. Una chispa que, a pesar de todo, aún permanecía. Y con ese destello final, todo desapareció. La granja ya no existía. Solo quedaba la nada. El ciclo nunca había terminado.